Buenas noches, mis hermanos. Estamos con otro cafecito con San José. Son las 9 de la noche. Es 22 de julio del 24. Y estamos con otro cafecito con San José. Hoy, con un tema muy bonito sacado del Evangelio de Marcos 6, 30, 34. Y le pusimos como tema oración, descanso, ejemplo y trabajo. Ahí vamos a tener 4 puntitos para platicar. Saludos para mi compadre Baltasar que está ahí observándonos. Nos gustaría que participen con algún comentario, alguna pregunta, una opinión. Sería muy importante porque de esa forma nos alimentamos todos. Buenas noches, Juan, ¿cómo estamos? Sí, buenas noches, Akira. Contentos de estar un lunes más aquí en este cafecito con San José y con todo el ánimo de seguir aprendiendo. Ahí salúdame a mi compadre Baltasar que está ahí al pendiente, mira. Un saludo, Baltasar, hermano. Un gusto de que estés siguiéndonos y estés escuchándonos. Y como dijo mi hermano, pues también algún comentario, algo que quieras aportar, ese es bienvenido. Sí, fíjate que nos escucha seguidón y también mi comadre Cecilia nos escucha muy seguido, su hermana también desde Bakersfield nos escucha también muy seguido. Normalmente Baltasar nos escucha un día después en el trabajo, ya repetido en el Face, pero me comenta cosas muy interesantes, fíjate, yo lo he invitado para que nos acompañe aquí. Porque tiene buenos puntos. Él dice, no, es que no tengo muy buenos puntos, pero la verdad es que sí tiene muy buenos puntos. Nada más de que quiera, ¿verdad? Pues aquí con el cafecito, aunque está haciendo calor, pues pongo el aire acondicionado para que me dé frío. Y acá ya está, aquí sí está, lleva como 2 días que está medio frescón. Sí, y esperando a ver si Carlito nos acompaña también. Dice que ahorita me mandó un mensaje que trae la tos muy fuerte, anda enfermo. Y también el padre que la semana pasada me mandó un mensaje de que no pudo entrar por asuntos personales. A ver si nos alcanza a llegar hoy. Y pues sí, el tema, ¿no? Oración, descanso, ejemplo y trabajo son 4 puntitos que vamos a sacar del evangelio de ayer. Hacerlo personal, porque pues de eso tratamos de hacer en el programa, ¿no? Hacerlo personal. Y sí, como dijimos antes, ojalá que nos acompañen con un comentario, una pregunta, algo, ¿no? Juan, no sé si te gustaría comenzar con una oración y luego la lectura del evangelio. ¿Lo tienes a la mano por ahí? Sí. Bueno, empezamos si quieres. Sí, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te quiero en esta tarde noche para nosotros, pues pedirte que nos dejes seguir escuchando tu voz, que nos sigas pastoreando. Hay ocasiones en la vida que nos sentimos perdidos, nos sentimos que hemos perdido el rumbo. Te pedimos que nos sigas, tú siendo el pastor, que sabemos de antemano que cuando nos pastoreas nos llevas a buenos campos, a campos verdes donde podemos descansar y tener esa paz necesaria. Por eso en esta noche, Señor, te queremos seguir pidiendo para que tú seas nuestro pastor y que cuando haya momentos en que nos salgamos de la línea o del camino, que tú con tu voz nos vuelvas a juntar, que nos vuelvas a unir, porque conocemos tu voz y queremos seguirla conociendo. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Vamos a leer entonces la cita de Marcos 6, 30, 34, dice así: Al volver los apóstoles a donde estaba Jesús, le contaron todo lo que había hecho y enseñado. Jesús les dijo: vamos aparte a un lugar retirado y descansarán un poco, porque eran tantos los que iban y venían que no les quedaba tiempo ni para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar despoblado. Pero la gente vio cómo se iban y muchos cayeron en la cuenta y se dirigieron allá a pie. De todos los pueblos la gente se fueron corriendo y llegaron antes que ellos. Al desembarcar,
Jesús vio toda aquella gente y sintió compasión de ellos, pues estaban como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles largamente. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues mira, Juan, para comenzar y a platicar un poquito del tema del Evangelio de ayer. Sí. Son 4 aspectos, ¿no? 4 aspectos bien importantes, yo creo, entre algunos otros seguramente, pero aquí rescatamos 4 que yo creo que serían importantes como irlos practicando, ¿no? La oración, el descanso, el ejemplo y el trabajo, ¿no? Porque al final de cuentas se tiene que trabajar. En trabajo, estamos hablando de las cosas de Dios, del Evangelio, ¿no? No estamos hablando del trabajo literal, de laborar. Sí. Pero en el primer punto dice: en aquel tiempo los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Un poco poniéndolo en lo personal, ¿no? Cuando hacemos la reflexión nocturna, o el domingo cuando estamos en misa, o cuando nos acercamos al Santísimo, ¿no? Sí. Y empezamos a platicar con Jesús, ¿no? Que te voy a ser sincero, como todo en la vida, hay cosas que nos cuestan un poquito más que otras, ¿no? Yo te puedo ser sincero, acercarme al Santísimo y platicarle así, porque así debería de ser, ¿no? Platicarle a Jesús cómo me siento. Me cuesta un poquito, como que necesito de practicar más eso. A ver, sí le digo, sí platico con él, pero siento que hace falta un poquito más de soltarme, pues, ¿no? No sé si me quiero dar a entender. Pues a mí me pasa al contrario, a mí me cuesta mucho trabajo hacer oraciones ya hechas, por ejemplo, pues un rosario, un Padre Nuestro, que es lo típico, ¿no? Yo sí soy más de platicar con él. He ido, creo yo, si lo puedo poner así desde ese contexto, he mejorado mis conversaciones con él, ¿no? Al principio a lo mejor era mucho de pedir, a lo mejor era mucho de pues más cosas que necesitaba, ¿no? Hoy ya creo que he dejado un poquito más de pedir, y es algo personal, no digo que sea así, pero yo lo veo así, ¿no? Sí. Creo que he dejado de perder el tiempo pidiendo, porque digo, bueno, a final de cuentas él sabe lo que necesito, él sabe qué es lo que puede ser para mi bien o no, ¿no? Yo creo que más bien lo que hago es desahogarme con él. Inclusive también al principio a veces había reclamillos, ¿no? Creo que cuando empiezas esta búsqueda de Jesús o tratarlo de encontrar, pues hubo ciertos reclamos también. Hoy más bien trato de platicar y decirle cómo me siento o las cosas que a lo mejor no me salieron. Eso es más o menos lo que yo hago cuando estoy en el Santísimo, cuando voy al Santísimo. Y en la noche sí es a lo mejor algo más que yo soy muy, muy malo para recordar oraciones. No soy muy bueno. Pero sí pongo el rosario en el Alexa, que está muy de moda ahorita. En la noche pongo el Alexa y pues rezo el rosario siguiendo la voz del que la está guiando, ¿no? Sí, adelante. Fíjate que lo que me dices, a lo mejor no lo expliqué bien. Ahorita que lo estás comentando, lo voy a tratar de explicar de otra forma. A ver, sí tengo mis momentos de platicar con Jesús, que sí también, hablo mucho con él, pero durante el día, ¿no? O sea, a veces voy manejando y voy diciéndole mis cosas. Yo digo en el sentido de como el Evangelio nos lo propone, que es: en aquel tiempo los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Ese volver, yo creo, es un poco, desde el punto de vista que lo estoy viendo yo, es volver al Santísimo, acompañarlo en el Santísimo. ¿Sí me entiendes? Como que esa parte, sí. porque esa parte de hablar con él, cuando ando en mi día a día, eso sí lo hago. Cuando estoy ahí enfrente del Santísimo, es donde sí como que
no me suelto igual, para que me entiendas, ¿no? Sí, te cuesta más trabajo, pues, ya estar directamente con él, a lo mejor. Sí. A lo mejor, Dime. a lo mejor te es más fácil dentro del momento cotidiano, cuando no lo ves enfrente, ¿no? A lo mejor, y te entiendo, porque a mí también en algún momento también me costaba ese trabajo, porque estar enfrente del Santísimo es otra onda, ¿no? Es otro asunto. Es otra cosa. Te impone. Es lo que iba a decir Yo creo que a mí lo que me pasaba mucho era, se dice que hay 3 etapas de oración, ¿no? La oración normal que haces y las que son los rezos comunes que hacemos. Ajá. Después pasas a la plática, Sí. y luego después pasas a la contemplación. Yo creo que me brincaba yo las 2 primeras, y era tanto el impacto de estar ahí que a lo mejor entraba en ese momento de contemplación sin querer, ¿no? Sí. Fíjate que ese es más o menos lo que te daba a entender yo, y vamos a ver si por aquí el padre ya lo tenemos. Buenas noches, padre, ¿cómo está? Buenas noches, Gaby, Juanito, un saludo. Buenas noches, padre. Que no miren, gusto saludarles. Pues mire, con el placer de tenerlo, padre. Estamos entrando apenas en plática con Juan. Carlos no nos va a poder acompañar, mandó un mensaje al final que anda un poquito enfermo de la garganta. Entonces me dice, ¿sabes qué? No puedo hablar. Está bien. Estábamos entrando en tema, padre. Para ponerlo un poquito en el contexto que estamos hablando, ya usted nos hablará del Evangelio, pues nos comentará el contexto del Evangelio. Pero el tema lo pusimos como oración, descanso, ejemplo y trabajo, ¿no? Como 4 etapitas que vimos en el Evangelio de ayer. Pero estamos comentando el primer punto yo y Juan, pero nos gustaría que nos hable del contexto de la lectura y luego ya retomamos el tema. Sí, este texto es importantísimo como todos. La previa a este texto tenemos la muerte de Juan Bautista. En ese ambiente se desarrolla toda esta situación. Podríamos decir que es un banquete de la muerte, con todo lo que sabemos de esa historia, en el ambiente en el que fue asesinado Juan el Bautista, una fiesta de 15 años, una bailarina, bailaba mejor que Shakira, etcétera, y enamora eso al rey. Todos lo sabemos. Salomé, ¿no, padre? Sí, pero que aprendió de Shakira. Entonces, él bailó exóticamente y enamoró al hombre y aprovechó la mamá de esta muchacha para pedir la cabeza y desquitarse de esa manera la denuncia pública que había hecho Juan Bautista, ya que esta mujer estaba viviendo con su cuñado. Ella era esposa de Filipo y para tener dinero se unió con él, dejó a su marido y se unió con el rey. Eso lo denunció el Bautista. Ese es el previo. Y la siguiente etapa al texto que tenemos ahorita es su encuentro con los amigos, luego de la misión, el que tenemos ahorita. Luego vendrá la multiplicación de los panes, como indicación de la palabra de Dios que se va a multiplicar en todo el mundo, alimento que nos dará para todos. En ese ambiente sucede este acontecimiento del regreso de los misioneros que han sido formados por Jesús y han sido enviados a la misión, a anunciar el reino de los cielos, a curar enfermos, etcétera, lo que ya sabemos. En ese ambiente se desarrolla este texto que tenemos ahora de un encuentro de la vida, así como aquel fue un encuentro y una comida de la muerte. La muerte de Juan Bautista ahora es un encuentro con los amigos, es un alimento de vida que tenemos ahora, el contraste que se da en este contexto que tenemos ahorita entre manos. Sí, y estábamos comentando con Juan, padre, del primer puntito que sacamos, que dice: en aquel tiempo los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Ese reunirse con Jesús, lo ponemos nosotros como la oración personal con Jesús en el Santísimo Sacramento, ¿no? En esa parte donde llegamos y descargamos nuestras cosas, ¿no? Lo importante de tener esa conversación con Jesús. Platicábamos con Juan y platicábamos este tema de que, por ejemplo, en el día a día del trabajo, de que uno va manejando de un lugar a otro, yo personalmente tengo una conversación con Jesús, ¿no? Voy solo y voy platicando con él, le voy diciendo mis cosas y lo que usted quiera. Pero no sé, por algún motivo, cuando estoy en el Santísimo, será como dice Juan, se impone uno ante el Santísimo y pues uno no le salen las palabras, se queda como en blanco, ¿no? Que no sabe uno ni qué decir.
pero la importancia pues de estar ahí. Yo creo que no importan las palabras, aunque es fundamental, pero el Señor sabe nuestras intenciones. Y aunque no sepamos decir una palabra, Él sabe lo que estamos diciendo. Y basta que lleguemos ahí y doblemos rodillas ante Él para que Él sepa nuestra humildad y nuestro deseo de estar con Él. Esto es importante. Mucha gente no ora con muchas palabras. El mismo Jesús dice, cuando oren no hablan mucho, no hablen mucho. ¿Ve? Porque se pueden llenar de palabras vacías. Más bien la intención. Pocas palabras. Eso es lo que le agrada al Señor. La intención de corazón. Es lo de, que espíritu y corazón, ¿no? Deseoso, sí. Entonces, la voz que sale del interior es lo que importa. No son tanto la voz que sale de nuestros labios, sino la voz del interior, donde queremos buscar de verdad al Señor. Este encuentro con los amigos es justamente eso, ¿no? Un diálogo a través del cual ellos quieren compartir con Jesús las alegrías y las penas que han tenido en la misión, el éxito que han tenido, también algunos fracasos que pudo haber dado en esa misión, pero Él quiere escucharlos y quiere estar a solas con ellos en un lugar donde puedan conversar tranquilamente. Los lleva a descansar, dice el principio, ¿no? La dimensión humana de Jesús, que no quiere solo trabajar, sino también el descanso. Esto es importante. Entonces, para nosotros también debemos recoger esta experiencia en donde Jesús nos llama para descansar, entre comillas, sabiendo que en esta vocación cristiana no hay vacación, porque siempre hay que trabajar por el reino, en nuestro hogar, en nuestro vecindario, en nuestro trabajo, en la iglesia, en todas partes. El trabajo permanente hay que hacerse. Pero, aquí está la idea, si estos muchachos regresan de la misión, es porque antes estuvieron formados por Jesús, 3 años, y luego los envía. Pero primero, estar con Jesús, oírlo hablar a Él, escucharlo, después hablar de Él. No puedo hablar de Él si antes no he tenido yo el contacto personal de la búsqueda, del encuentro, del diálogo con Jesús. Si hablo con Él, voy a estar autorizado para hablar de Él a los demás. Entonces, ¿qué voy a decir si no he tenido contacto con Él? Vaciedades. Por lo tanto, no nos preocupemos qué vamos a decir, dice el Señor. Ustedes pónganse con disponibilidad total y el Espíritu Santo les dirá qué es lo que van a decir. Esto es lo fundamental, confianza total en el Señor. Es lo que hace con sus amigos. Van a descansar, supuestamente a descansar. Pero hay más trabajo que hacer para indicar. El trabajo de la iglesia, el trabajo del cristiano, no termina, es permanente. Pero tenemos que estar permanentemente, por eso mismo, en contacto con Jesús para recibir su formación, para recibir el Espíritu Santo, que es el que nos guía, para decir las cosas que hay que decir. Sí, yo creo que para poder ser apóstol tenemos que ser discípulos primero, ¿verdad, Padre? Sí. Sentándonos a los pies del Señor, si no, ¿de qué vamos a hablar? Es correcto. Es correcto. No sé si tú tenga que ver, Padre, pero ahorita se me vino a la cabeza una idea de, por ejemplo, las personas que siendo bautizados, no digo, no sé si sea la palabra correcta, son católicos por el bautismo, pero nunca conocieron su fe, o son católicos, pero no conocieron su fe, no sé cómo podría decirlo, pero a veces se van de la iglesia y empiezan a hablar cosas que de repente, tristemente, son por desconocimiento de la iglesia. ¿Qué es lo que la iglesia enseña? ¿Qué es lo que la iglesia nos dice? ¿Cuáles son los sacramentos? ¿Por qué son los sacramentos? Entonces se van y ante ese desconocimiento empiezan a hablar. Decía Juan ahorita, pues ¿de qué voy a hablar si no he estado con Jesús? ¿O de qué hablo de la iglesia de Jesús si nunca realmente la conocí, no? No me dejé enseñar por Jesús, por su iglesia como instrumento, ¿no? Entonces eso también trae como... Muchos son bautizados. Y es interesante ver cómo a veces en los matrimonios, vienen los matrimonios a la iglesia, o vienen a la primera comunión, o vienen a celebraciones, y en total vacío. Gente que no responde nada en la misa, está como muerta. Yo a eso le digo la misa de cuerpo presente. El cuerpo está ahí, pero la mente no está ahí. El carapacho está ahí, pero no la mente. Sí. Entonces, esa gente está nula. ¿Qué conocimiento de Dios puede tener? ¿Qué conocimiento de Jesús puede tener? En absoluto. Pero ¿qué pasó ahí? Hay que revisar también atrás. ¿Los padres de familia han sido catequistas de sus hijos? ¿Frecuentaron con sus padres la iglesia? ¿Vivieron los mandamientos? ¿Vivieron los sacramentos? Eso se enseña en la iglesia. No olvidemos que el hogar es la primera iglesia. El hogar es la primera escuela. Es ahí donde debemos aprender a orar, aprender a conocer a Jesús. La iglesia va a hacer su parte, claro está, pero primero es el contacto con los padres de familia que deben enseñar las dimensiones espirituales
a sus hijos, pero si ni los padres tienen esta dimensión, que van a enseñar? También está el vacío. Entonces por ahí viene el problema, ¿no? Y mucha gente, muchos jóvenes están nulos en esto del crecimiento espiritual y no les importa nada. Jesús es un poco extraño para ellos, inexistente casi. Entonces la iglesia también. Lamentablemente es una realidad que se da en muchos lugares de nuestros pueblos. Fíjese que hay una frase también que dicen, están como los pescados de supermercado, muertos pero con los ojos abiertos. Sí, ¿no? sí. Fíjese que ahorita les voy a platicar una experiencia que me pasó unos días atrás. Estábamos en la semana intensiva para los del catecismo, porque ve que tienen que hacer un examen, padre. Entonces se les hace una semana intensiva para prepararlos para su examen también. Y estaba yendo una muchachita, pues también de la edad de ellos, pero que ya había hecho la confirmación. Y yo veía que cuando estaba en el tema, ella volteaba mucho a ver para adentro. Y ya cuando terminó, me dice, oiga, catequista, mañana ¿puedo pasar yo? Dije, sí, o sea, está abierto. Ya hice la confirmación, sí, ya la hice. Dije, puedes pasar, o sea, sin ningún problema. Dije, ¿te interesa, te gusta? Dice, sí. Le dije, ¿te gustaría ser catequista algún día? Sí. Dice, le dije, pues vente y para el siguiente año vienes y me ayudas y te vas enseñando. Sí, yo sí quiero enseñarme. Se me hizo tan bonito eso, padre, porque yo les dije a los muchachos al empezar, les dije, no sé qué tanto puedan aprender de mí. Lo que sí estoy seguro es que les voy a dar toda la pasión que yo siento por esto. Y si cuando menos se llevan un poquito de la pasión con lo que se habla de Dios, ya me doy por bien servido. Ahora Sí, voy a hacer un mea culpa, padre, por lo que hablábamos de... Digo, porque arrojé la piedra, pero la piedra era para mí mismo, ¿no? No me alejé de la iglesia, vamos, yo siempre he sido católico, pero me recuerdo de mi hija, la más grande, que cuando iba a hacer su primera comunión, su confirmación, no, su primera comunión, la llevábamos a la iglesia, la dejábamos en la puerta, padre, y nos íbamos a la casa. Y ahora me doy cuenta qué daño fue porque, pues, ¿qué aprende la pobre? Digo, de repente a veces... como padres queremos excusarnos y decir, no, que este muchacho, esta muchacha no se acerca a las cosas de Dios. Y a veces digo, ay, no, creo que no tendría la cara para reclamar, por ejemplo, a ella, el hecho de que no se acerque de la forma que uno quisiera, porque el trabajo era mío, no era de ella. Entonces, ¿cómo van a conocer cómo van a amar lo que no conocen, verdad? Porque tampoco los padres hemos tomado la delicadeza de llevarlos a esa conversación con Jesús, ¿no? Esa conversación con Jesús a través de los padres de familia, ¿no, padre? Entonces, ahora veo la diferencia con la más chiquita, sí, que estamos tratando de hacerlo y parece que es muy diferente. Tenemos entonces... Lo que pasa dígame, es padre, diga. que muchos padres de familia creen, lo que pasa es que muchos padres de familia creen que la formación con sus hijos es o la tarea o la responsabilidad paterna o materna es dar de comer, vestirlos en la escuela. Pero olvidamos que también hay una parte importante que es la espiritual. Sin eso, cojea la mesa. Tiene varios elementos y la espiritual es una dimensión importante que les va a acompañar toda la vida. Si descuidamos esto, pueden ser excelentes profesionales, ganar mucho dinero, pero vacíos moralmente, vacíos espiritualmente. El que inventó la bomba atómica, qué genio, ¿no? Pero qué lamentable, inventó una bomba para asesinar gente masivamente. Este es un genio del demonio. Eso no puede ser. Entonces, ¿por qué? Porque hay el vacío espiritual, la dimensión moral del evangelio. Vivir eso, enseñar eso y practicarlo en casa para que los hijos vayan viendo cómo se vive los valores del evangelio en el hogar y lo van a replicar después en su escuela, después en el trabajo, en la convivencia vecinal, etcétera. Diferentes actividades de la iglesia. Entonces la tarea es fundamental de los padres de familia. Este es subrayado y en negrita, ¿no? Es importantísimo esto. Y padre que ahorita que habló de la bomba atómica, hay una película que se llama Oppenheimer, que fue el que hizo este descubrimiento de la bomba atómica, pero en inicio su idea no era para guerra. Su inicio era, su idea era para utilizarla para cosas de la mina y todo esto, para facilitar.
Inclusive no estoy muy seguro, pero creo que él termina suicidándose cuando él ve para qué la utilizaron, que fue mal utilizado su invento. Ujú. Pues ahí creo que falta un poco, porque el suicidio no es cristiano. Lo que debió haber hecho es publicitar la razón por la cual él había creado ese artefacto y denunciar a los que hicieron eso. Nadie dijo nada. Hubo un masivo genocidio ahí y nadie dijo nada. Al contrario, se vio como una Sí. cosa maravillosa, un país poderoso que puede hacer esto aquí y allá sin que nadie le diga nada. Entonces eso no puede ser. Entonces faltó ese elemento, creo yo, un poco de formación espiritual, no sé si la tenía, para considerar que la solución no era el suicidio, como Judas, ¿no? Entendió que había entregado al maestro y se suicidó. Y Jesús llegó a decir, más le valdría no haber nacido. Entonces es igual, ¿no? Mucha gente que no tiene conciencia espiritual comete esos errores de agarrar la justicia en sus propias manos, y la cosa no es así. ¿De dónde queda la misericordia de Dios? Nunca la conocieron. Nunca conocieron al Padre amoroso que perdona siempre y que está invitando para la conversión permanente. Esto es importantísimo. Fíjese que en el segundo puntito que tenemos dice, entonces les dijo, vengan conmigo a un lugar solitario para que descansen un poco, porque eran tantos los que iban y venían que no les dejaban tiempo ni para comer. Y aquí se me vienen dos ideas para que me lo comenten ustedes, ¿verdad, padre? Una idea es sobre el trabajo y el descanso con los adultos, los adultos, ¿no? Que a veces considero yo, no sé si usted esté de acuerdo conmigo, que en el trabajo de la evangelización, padre, de repente estamos ayudando en algún grupo, algún ministerio, ¿no? Algún movimiento. Y creo yo que es sano, muy, muy sano, de repente no alejarse, diría yo, si quiere permanecer en el ministerio, pero si es líder, dejar que otro venga y lidere ese movimiento o ministerio, y nosotros irnos ahora sí que a la cola, hasta atrás. Porque a veces también el no descansar, pues llega uno a sentirse dueño, ¿no? El primer punto, y usted me lo va diciendo. El segundo es con los jóvenes. El segundo puntito que yo veo con los jóvenes es, los queremos acercar a las cosas de Dios, y ahora lo digo por la experiencia que yo tuve ayudando con los jóvenes. Y a veces queremos meterles la Biblia, la enseñanza de la Biblia, como una cosa escolar, ¿no? Vamos a leer la Biblia, tienen un día de reunión, vamos a leer la Biblia de tal capítulo a tal capítulo, cuando ya vienen cansados de tanto libro en la escuela. Obvio, es diferente. Pero a ellos yo creo que la evangelización debería de ser con hechos, ¿no? Con ejemplos, hablándoles de Dios, pero no tan didáctico sería la palabra correcta tal vez. Son dos puntitos que se me vienen a la cabeza, no sé usted qué piensa. Sí, lo primero, lamentablemente mucha gente en la iglesia se le da cargos y asimilan la cosa como que fueran ellos los dueños del cargo y no quieren desprenderse de eso. Y mangonean y oprimen a sus propios hermanos porque se sienten con poder. Eso es un error. Falta de humildad y de espiritualidad también. Yo creo que es importante que se vayan dando cargos temporales, es decir, este cargo va a ser para 2 años o para 1 año, después se coge nosotros, que se tenga la conciencia de que eso debe ser así para evitar esas roscas que se oxidan y que nunca cambian. Eso se vuelve como enfermizo, es como un agua emposada. Está ahí que no se mueve y no cambia y es nido de insectos. Entonces igual, creo que en los cargos de la iglesia debe haber rotación, es sano eso. En cuanto a los jóvenes, yo creo que es importante que vayamos otra vez volviendo a los hogares y ver ahí donde se tiene que enseñar los elementos fundamentales de la fe cristiana. Ahí donde debemos hacer que se enamoren, no como un texto de escuela. Está bien que se pueda, pero el peligro en la escuela es que se va a hacer una materia más y unas tareas que hay que obligar a aprender. No tiene que ser, es para la vivencia. Y eso tiene que ser en el hogar. ¿Por qué vamos a respetarnos? ¿Por qué vamos a ayudarnos? ¿Por qué vamos a buscar a Dios? ¿Por qué vamos a amar a Dios? El entender eso y darlo a entender a los niños, ¿no? Uno a veces no entiende mucho. Yo recuerdo en mi infancia, cuando mi madre se arrodillaba frente a una pared
y me decía que me tenía que arrodillar. Yo decía, ¿y con quién está hablando? Decía yo, y le decía, mamá, ¿con quién habla si no hay nadie aquí? No entendía en mi mente infantil lo que estaba sucediendo. Luego fui viendo por qué lo hacía y empecé a entender por qué lo hacía y con quién lo hacía. Y empecé a sentir gracia en eso. Me enseñó la oración, pero es mi madre. Entonces, en el hogar es donde tenemos que ir aprendiendo estas cosas. En el texto que tenemos entre manos hay dos cosas fundamentales. Se centran en eso, creo yo, en la oración y en la acción. Jesús les lleva para descansar, pero han estado orando siempre. Y también lo envía a la acción. Entre la compañía de Jesús, los jesuitas tienen un eslogan interesante: contemplativos en la acción. Es decir, actuando, pero también orando. Esto es fundamental. Una oración sin acción no sirve. No sirve, ¿no? Una acción sin oración tampoco sirve. Pero cuando yo oro y esa oración la llevo a la acción y tengo como centro a Cristo y el servicio a mis hermanos, eso tiene fruto. Igual, cuando tengo una oración escapista, que no se encarna en la realidad que estamos viviendo, que no habla de la situación que estamos viviendo, que no da esperanza a los problemas y a las situaciones críticas que estamos viviendo, entonces esa oración es escapista y no es cristiana. Jesús oraba para luego ir a trabajar, y los milagros que hacía eran como fruto de su oración, su encuentro con Dios a través de la oración. Y la acción también. Si solo actuamos sin oración, es una acción estéril, que no tiene fruto. Entonces, para que se combinen las dos cosas, tenemos que ir interrelacionando. Son complementarios estos dos elementos que une Jesús en este texto: la oración y la acción. Es fundamental que tengamos en cuenta esta consideración. Son actitudes, no actos. Es actitud del alma, actitud del corazón. La necesidad de buscar a Dios en la oración y la necesidad de poner en práctica eso que he recibido de parte de Dios, las luces que me da, la iluminación que me da, el derrotero que me da, o como dice el Salmo 16, me parece, cuando menciona: Señor, enséñame los caminos de la vida y seré gozoso en tu presencia y tendré gozo junto a ti permanentemente. Con el Señor tenemos todo, sin el Señor no tenemos nada. Entonces hay que tener en cuenta de esto, ¿verdad? Que es importante unir oración y acción. Santiago nos refleja en un texto cuando discute con el que tiene fe, pero no tiene acciones. Dice, la fe está muerta si no tiene acción. Muéstrame tu fe. Yo te muestro mis acciones como fruto de la fe. Entonces, muchas veces nos pasa esto, ¿no? Que queremos estar en una oración permanente, pero sin poner en acción esa oración. O tenemos un activismo, muchas cosas por hacer, pero sin oración, sin contacto espiritual con el Señor, tampoco tiene fruto eso. Entonces, Santiago lo dice muy bien en su texto. Ahí por el capítulo 2, me parece ser, cuando dice, la fe sin obras está muerta. Y hay que entender bien ese texto. Poner en práctica la palabra de Dios, poner en práctica la espiritualidad que podemos tener. El mundo está como está porque no tenemos esa relación de oración y de acción. Solo hacíamos con ese binomio, oración más acción, nos llevan a una verdadera liberación. No hay de otra forma. Y Juan, los dos puntitos esos que hablábamos, ¿tú qué opinas? Pues fíjese que no me acuerdo si fue, padre, a ver si me ayuda usted. No sé si fue Juan Bosco, cuando él era el que tenía niños, ¿no? Que eran niños huérfanos. Y cuando iban a enseñarles la palabra, él decía, primero denles de comer, porque en una panza vacía no entran las palabras, no entra el evangelio, sí, ¿no? Y yo creo que ahí complementa eso que dice usted, la acción más la oración, más el aprender, ¿no? Por esto vacío no reza bien el Padre Nuestro. Sí. Entonces, por ahí va también lo que dijo Gabriel de los jóvenes, ¿no? Y yo creo que con los jóvenes, y yo también lo creo así, hay que ponerle acción, porque a los jóvenes les gusta actuar, los jóvenes les gusta estar en la lucha, es lo bonito de los jóvenes, pero tampoco no puedes dejar de lado esa parte espiritual. Yo creo que es bonito el actuar, y después de actuar hay que dar gracias, hay que pedirle a Dios, o sea, también para que ellos vayan fomentando el ser discípulos, porque a ellos les gusta ser apóstoles, pero también hay que enseñarlos a ser discípulos, porque también cuando solamente hacemos que los jóvenes actúen,
Es por eso que a veces muchos jóvenes se empiezan a retirar también, porque los jóvenes se aburren muy fácil de una sola, se hacen monótonos. Sí. Entonces, cuando tú los enseñas a actuar, a ayudar, pero aparte les das ese espacio para que puedan comunicarse con Dios, yo creo que son jóvenes que van a tener bases más fuertes y tendremos adultos que van a tener bases más fuertes. Sí, lo que también es cierto que muchas veces los sacerdotes tenemos parte de culpabilidad en esto. Cuando no hacemos atractivas nuestras celebraciones, nuestros jóvenes piensan que ahí es muy aburrido, que no se les atrae aquello. Ciertamente, ¿no? Y como dice un compañero, esas misas son tridentinas. ¿Por qué tridentinas? Porque solo llegan 3 señoras con 3 dientes. Entonces, es un lío eso. Hay que hacer atractiva la Eucaristía, atractivas las reuniones con los grupos en la parroquia. Esto es fundamental. Y ahí hay que crear, como decían creo que Juan Pablo II, un nuevo ardor. El Evangelio hay que darle un nuevo ardor, nueva fuerza, ¿no? Esto es importante, actualizar el mensaje del Señor. Hoy en día, con la modalidad que tenemos, medios de comunicación y tantas cosas para aprender la palabra de Dios y para ponerla en práctica, hay que utilizar los medios modernos para modernizar la palabra y para profundizar en su acción también. Sí, otro punto que dice aquí, dice, Jesús y sus apóstoles se dirigieron en una barca hacia un lugar apartado y tranquilo. La gente los vio irse y los reconoció. Entonces todos los poblados fueron corriendo por tierra a aquel sitio y les adelantaron. Me llama la atención en esta parte donde dice, la gente los vio y los reconocieron. ¿Por qué los reconocen, Padre, ahí? Porque son discípulos, ¿no? De Jesús. Entonces, ser reconocidos por el ejemplo que damos, por el testimonio que damos de ser Jesús les va a cristianos. unas cosas. Sí. Sí, Padre. Sí, yo creo que Jesús les va a echar en cara, es cierto, lo buscan porque lo conocen, saben que hace milagros, pero él dice, ustedes me buscan porque les doy de comer, pero no por lo que consideran que soy. Lo buscan por lo que hace, no por lo que es él, el Hijo de Dios. Y así quiere que lo conozcan. Por eso en un momento determinado pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Entonces, Pedro le dirá el Hijo de Dios. Por eso le da el gran regalo a Pedro, primero ser líder de la iglesia, las llaves del reino de los cielos, el perdonar los pecados, le da por haber dicho eso tan maravilloso. Y la iglesia tiene ese regalo del Señor. Entonces, le buscan porque saben que van a encontrar en él una palabra de aliento, porque van a encontrar en él la solución a sus problemas, van a encontrar en él la salud de sus enfermedades, van a encontrar en él el ánimo ante el desánimo que tienen. La palabra lapidaria que dice Jesús, andaban como ovejas sin pastor. Eso para nosotros nos dice mucho. No les formaban, no les atendían en aquel tiempo a esos grupos, y aparece Jesús de repente enseñándoles, animándoles, acompañándoles, amándoles, mostrándoles un rostro humano del Dios Todopoderoso. Y eso es lo que les agrada. Eso no lo enseñaban los fariseos, ni los del Sanedrín. Eso no lo enseñaban. Solo este hombre ha aparecido enseñando un rostro humano de Dios. Por eso lo buscaban. Y eso también tenemos que aprender hoy también buscarlo, porque nos presenta el rostro humano de nuestro Padre Dios. Juan, esa parte de hacerse reconocer, pero por ser seguidores de Jesucristo. Como que se trabó. Bueno, sí, fíjese. Sí, y síganle porque sí, como que hay un poquito de problemas ahorita con el internet, está muy lento. No sé si es 1 hora pico con todo lo que... Sí. Pero fíjese, padre, siempre a veces platicando con otros amigos o hermanos que también andan en estas cosas, ¿no? Creo que a muchos nos ha pasado y usted me dirá si es normal, pero a veces cuando se conecta uno mucho con Dios y trata uno de servirle a Dios y uno hace medianamente las cosas bien, hay gente que se empieza a acercar a uno. A mí me ha pasado que hay personas que a veces se me acercan y de repente me están contando problemas de su vida y se sienten cómodos al hablarlo.
Y yo les digo a muchos hermanos, les digo, es que cuando estamos haciendo las cosas más o menos bien y estamos tratando de conectarnos con Dios, esas personas se acercan a ti no por lo que soy yo, porque ven a Cristo dentro de ti, porque ven a Cristo arriba de ti, porque sienten esa comodidad. Me deja mucho pensando en esta cita que estamos leyendo, ¿no? Lo buscan a uno no por lo que es uno, sino porque ven esa paz que existe o pueden encontrar esa paz que ellos buscan en ese Jesús que a lo mejor en parte ven en uno. Y es una gran responsabilidad. Yo les digo, es una gran responsabilidad porque tenemos de alguna forma que respaldar esa paz que ellos sienten, esa tranquilidad que sienten, el poder abrirse con uno, no lo podemos tomar a la ligera. Tenemos que tener esa gran responsabilidad y eso también nos obliga, no nos obliga, nos responsabiliza también a mejorar, a ser mejores personas también. Y yo creo que si hay responsabilidades como estas para podernos convertir en mejores personas, pues bienvenidas esas responsabilidades, ¿no, Padre? Cuando oras, te vuelves atractivo. Hay algo, dice la gente, tiene algo no sé qué, dice la gente. No logra entender, pero esa persona tiene algo no sé qué. Claro, tiene el Espíritu Santo y eso atrae. Jesús atraía por eso. Su contacto permanente con Dios hacía que se fuera un hombre atractivo. Se quería acercar. Había multitudes que lo seguían. Ahora vemos en el texto que ellos iban a descansar. Bueno, la gente vio por donde iba y se fueron y lo encontraron donde ellos estaban. Se vuelve atractiva, se vuelve imán. Quien tiene a Cristo en su corazón se vuelve atractivo porque también tiene la posibilidad de dar esperanza a la gente. Somos otros Cristos. Es Cristo quien habla a través de tus labios. Es Cristo quien camina a través de tus pies. Es Cristo quien está en tu mente poniendo tus ideas para que hables palabras de Él. Entonces la gente lo nota. ¿Ves? La gente lo nota. Decía el Papa Francisco cuando fue la canonización de Monseñor Romero, al día siguiente de la canonización se reunió con todos los salvadoreños y hizo un gesto sencillo, pero que dijo mucho con ese gesto. Dijo, el pueblo hizo esto, huele a la santidad, sabe quién es santo y quién es no. Y es verdad, cuando tú oras y tienes a Cristo en tu corazón, la gente percibe que está Cristo en ti y por eso tiene confianza de acercarse a ti, de hablarte, de pedirte un consejo, porque sabe que de tus labios saldrán palabras vivas, palabras de valor, que tienen sentido, no palabras vacías. Esto es fundamental. La oración es fundamental para esto. Dice el Catecismo de la Iglesia que, ¿qué es la oración? Va a decir que la oración es el encuentro de la sed de Dios por los hombres y la sed del hombre por Dios. Esa es la oración. Ahí estamos en contacto con el Señor y ese contacto lo debemos mantener siempre. No debe pasar un día que no oremos nosotros. Esto se vuelve como el alimento del cuerpo. Necesitamos 3 veces comer al día, si no el cuerpo se debilita. Otra vez le ponemos más o menos, pero se necesita el alimento material para el cuerpo. Así también el espíritu necesita alimentarse a través de la oración, si no se vuelve anémica, se vuelve enfermiza y muere si no hay oración, si no hay contacto con Dios. Necesitamos ese elemento vital de la oración, como la savia que tiene el árbol. Si muere si no tiene la savia. Entonces necesitamos vivir espiritualmente para que la vida material sea plena. Necesitamos encontrarnos con Dios, hablar con Dios, llenarnos del Señor y hacer su voluntad siempre con alegría, aunque muchas veces el pensamiento del Señor no sea el nuestro, pero vamos a coincidir en un momento con la ayuda del Señor. Entonces la oración es fundamental, sin eso no estamos haciendo nada, pero no olvidemos oración con acción. Fíjense que ahorita escuchándolos hablar, padre, se me venía a la cabeza, tenemos 4 puntos antes de entrar al último, por lo que ya hemos hablado, ¿verdad? Y lo que hemos escuchado de ustedes es la importancia, dice usted, de la oración, tener esa conversación con Jesús para que Él sea el que nos guíe por dónde vamos, tener ese descanso, ¿no? Darle paso, no sé si si la idea esté correcta, usted me corregirá, darle la oportunidad al descansar yo, darle la oportunidad a que otro también se canse para que después a su vez le dé el espacio a otro que venga y también se canse. O sea, a ver si no me estoy enredando un poco. Es necesario cansarse para descansar. A veces estamos cansados de estar ayudando y no queremos soltarlo.
Entonces también a veces es bueno hacerse a un lado, como Juan el Bautista, para que otro venga, ¿no? Es necesario eso, dar oportunidad a todos. La iglesia es comunidad, no solo es uno. Somos todos. El Papa solito no puede hacer nada sino sacerdotes y los demás. En la parroquia, el párroco no hace nada si no es con oído de los coordinadores, de los laicos. Siempre es necesario. En un partido de fútbol, de nada sirve que haya un jugador excelente si no hay equipo, un trabajo de conjunto, hay un entrenador, etcétera. Igual, una empresa tiene que haber un líder que dirija a la empresa. No solo es uno, sino es una agrupación, es una comunidad, es una familia. Y en la iglesia, obviamente, Cristo es el entrenador y todos somos sus colaboradores. Él necesita de nosotros, como lo hemos visto en el texto de ahora, que Él necesita de evangelizadores, de misioneros que vayan. Ahora se encontraron con ellos para ver si aprendieron bien la lección que les dio. Y se está viendo que hay buenos frutos. No hay frutos si no es Cristo el que está enviándonos y es a Cristo el que estamos obedeciendo. Es a Él, a nadie más. Por lo tanto, eso es vital para el crecimiento de la iglesia y para que florezca la iglesia. Entonces, ahora... Perdón, Juan, nada más para terminar esta idea y sigue esto. Oración, descanso, y después de descansar y volvernos humildes y no querer ser dueños del, como dice el Papa Francisco, no ser secures de la seguridad de la pecera, entonces sí la gente reconoce, mira, hay un servidor ahí, un servidor de Cristo que no quiere verse él, no quiere ser la luz, quiere ser portador de la luz nada más, ¿no, Juan? Fíjate que eso que ahorita hablamos mucho de eso del descanso, yo también lo veo de esta forma, fíjate. Cuando tenemos nuestro trabajo y descansamos, en realidad no descansamos, o sea, no nos la pasamos 8 o 10 horas acostados en la cama. Ese descanso lo utilizamos para hacer otra cosa. Por decir, trabajamos y ese descanso lo utilizo para mi familia. Ese descanso lo utilizo para orar, como decía el padre. Ese descanso lo utilizo para aprender. Y nosotros, yo lo veo así, padre, no sé, cuando tenemos a lo mejor un cargo, un servicio dentro de la iglesia, ese descanso es necesario no solamente para darle la oportunidad a alguien más para que pueda tener ese crecimiento, sino también ese descanso me sirve a mí para poderlo llevar todo eso que aprendí, todas esas cosas que he aprendido a lo largo o con este servicio, para llevarlo también a mi familia. Mi familia también ocupa de ese descanso para poder disfrutarme a mí, para poder yo disfrutar de mi familia, o para poder orar, o para volver a aprender más del catecismo. O sea, el descanso en sí es una parte fundamental, no solo en lo físico, sino que también lo utilizo para otras cosas, ¿no, padre? Sí, cuando tienes un cargo en la iglesia o en la vida civil, aprovéchalo porque es la oportunidad de demostrar cuál servicial sos. No soberbio. Si tienes un cargo, Dios te lo da para que demuestres que eres realmente hijo suyo, servidor de los demás, que amas al Señor, presente en los hermanos más necesitados, y desde tu cargo Él va a actuar. No debo ser yo la mamá de Tarzán ahí, ni mucho menos. Que ya no existe, obviamente Tarzán no existía en ese tiempo, ¿verdad? Sí. Pero lo que importa es decir, si me da un cargo el párroco o alguien, es para que yo sirva con humildad, para que me sienta útil, no para que ponga a los demás a mi servicio, sino para ser humilde servidor de los demás, como enseña Jesús cuando se pone a los pies de sus discípulos para lavarles. ¿Entienden lo que estoy haciendo? Háganlo entre ustedes, dice Jesús. Pues aprender eso, ¿verdad? Que somos servidores de Él. Somos siervos inútiles, dice otro, pero somos servidores de Él. Por lo tanto, yo no debo sentirme dueño de mi cargo, ni mucho menos opresor de mis hermanos. Eso no es cristiano. Y muchas veces, lamentablemente, la gente lo hace. Hay gente que va a hacer de sus cargos, se encarama en la dignidad de los demás. Eso no es cristiano. Por lo tanto, si yo recibo un cargo, es un regalo de Dios para ofrecer mi servicio generoso a los demás, para ser humilde servidor de los demás y ver en los demás la presencia misma del Señor que me ha dado ese cargo. Así lo veo yo. Sí, y fíjese en el último punto que lo quise dejar así un poco como separadito, porque todo eso que han hablado, padre, oración, descanso, para ser reconocidos como hijos de Dios, como seguidores de Jesucristo, pues aquel que no tiene la humildad, tiene la valentía, ¿verdad? Porque hay que ser valientes para dejar a lo mejor un puesto
que tenemos en algún grupo, lo que sea, darle espacio a otro a que venga. Agarramos fuerzas. Entonces, cuando tenemos esa oración, ese darle espacio a los demás a que vengan, pues obviamente está acompañado de esa humildad, eres reconocido como seguidor de Cristo. Entonces viene la otra, ya otra vez con pilas, ya otra vez reforzados, con fuerzas, alimentados nuevamente. Entonces sí dice, cuando Jesús se desembarcó, vio una numerosa multitud que lo estaba esperando y se compadeció de ellos, porque andaban como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. Cuando ya tenemos esa energía repuesta, Padre, después de a lo mejor haber dado un tiempo para descansar, para aprender, para alimentarme, para compartir con mi familia, entonces vemos con otros ojos ya renovados a ese que necesita ayuda y vamos en busca de él nuevamente, como un círculo, ¿no? Descanso, oro, voy por ellos otra vez, ¿no? Al servicio. Sí, dijimos antes que en esta vocación cristiana no hay vacación. La vacación será hasta que nos llame el Señor y estar con Él. Mientras tanto, hay cosas por hacer en mi familia, en mis trabajos, en mis actividades de la iglesia, en todas partes. Siempre habrá cosas por hacer el bien siempre. Es revisar mi vida, hacer examen de conciencia permanentemente y preguntar al Señor, ¿está bien lo que estoy haciendo? ¿Te gusta lo que estoy haciendo? Corrígeme si estoy equivocado, ayúdame, Señor. Sin tu ayuda no puedo ser mejor, no puedo servir sin tu ayuda. Tener esta humildad de reconocer las fallas, pero también ponernos en la presencia del Señor que nos ama y que es el Padre amoroso que nos invita a trabajar en su reino aquí en la tierra. Recordemos que el reino de los cielos se va a hacer aquí en el suelo, en nuestro quehacer diario, en nuestra comunicación, en nuestra acción solidaria, en el ver al Señor en los hermanos más necesitados, más oprimidos. Ahí está el trabajo permanente y esto no se termina. Llámese familia, llámese trabajo, llámese actividades en la iglesia, siempre hay cosas por hacer. Obviamente, como ahora dice Jesús, vamos a descansar. Es muy humano eso. Es necesario hacerlo para tener energía y vitalidad, para seguir haciendo el trabajo del Señor, para seguir obedeciéndolo a Él y para seguir sirviendo a los hermanos, especialmente a los más necesitados. Sí. Sí, Juan, esa parte de que al ser humilde descanso, aprendo, y después cuando vuelvo nuevamente, entonces sí veo con estos ojos de amor, ¿no? Con estos ojos de Cristo al hermano que anda como oveja sin pastor, ¿no? De otra forma, pues con la soberbia no vemos nada, ¿no? Nos volvemos ciegos. Mira, cuando usamos la soberbia como Dios, porque muchos hemos utilizado la soberbia como si fuera un Dios, tengamos descanso, no tengamos descanso, siempre vamos a fallar. Yo creo que más lo veo el hecho de que cuando tienes ese descanso, por decir, estamos hablando aquí de servir algo o de un ministerio, debes de tener la misma pasión, aun cuando tú dices que nos sentemos hasta atrás, tenemos que tener esa pasión, pero sí es importante usar la sabiduría, ¿no? Porque a veces nos sentamos hasta atrás, pero juzgamos al que está como coordinador, vamos a decir, el coordinador, ¿no? O sea, como yo ya estuve, está haciendo malas cosas, no las está haciendo bien, no tenía que haberlo hecho así. Y yo creo que una persona que ya pasó por este camino y te sientas hasta atrás, como tú dices, debe tener la sabiduría de que solamente él está para poder apoyar. Oyes, ¿cómo ves? ¿Están bien las cosas? Pues ya darles un consejo, una sugerencia, ¿no? Y a veces no hacemos tampoco eso, entonces no hubo un descanso, no hubo una echada para atrás para poder tener esa humildad, sino nos sentamos hasta atrás para poder juzgar ahora, porque ocurre mucho y lo vemos mucho, ¿no? Lo bonito aquí es, trabajé, hice lo que tenía que hacer, me siento hasta atrás y entonces, si se me pide, doy una sugerencia, doy un consejo, ¿no? Pero es muy difícil, a veces es muy difícil cuando ya tuviste un cargo, ¿no? Uh-huh. Pero la humildad debe de existir, ya sea trabajando o también en ese descanso o estando hasta atrás. Y si se te vuelve a requerir para volver a tener un servicio, pues ahora con esa experiencia, pues darle todavía ese gran amor, ¿no? Y a lo mejor esas fallas que hayas tenido, tratar de corregirlas y lo bueno que hiciste, pues seguirlo fomentando.
yo creo que cuando llegamos a la soberbia, yo siempre he dicho que la soberbia es como la mamá de los otros pecados, ¿no? Porque es la que siempre defiende a los demás. Es cuando no dejamos que actúe el Espíritu Santo. Es cuando lo detenemos, cuando paramos su plan. Pero cuando dejamos que esa humildad y nos lleve a sorprendernos de todas estas cosas que Dios hace, siempre hacemos las cosas con mucha alegría y con mucho amor, y llegamos, así me hizo acordar como los apóstoles que llegan y quieren contarle a Jesús todas esas cosas buenas que pasaron, ¿no? Sí. Cuando tienes esa humildad y ese amor, pues nos da tanta alegría que queremos contarle a Jesús cómo nos ha ido con este trabajo que hemos hecho, ¿no? Sí. Pues muy bien, estamos llegando al final de hoy de este cafecito con San José, que nos lo hemos tomado muy a gusto, a pesar del calor. Pues sí me gustaría que me ayuden, ¿verdad? Con un si quieres que el padre ahora termine el comentario, ya ves que yo lo empecé. Ándale, el padre, sí, si nos hace favor un comentario final, padre, una oración final. Antes de todo, pues darle gracias a los que nos acompañaron y invitarles para el próximo lunes, primeramente a Dios, que nos acompañen con otro cafecito con San José. Entonces, si padre nos hiciera el favor, un comentario y la oración final, si nos hace el favor. San Marcos en este texto tiene una intención y una inquietud fundamental. Es hacernos ver quién es Jesús, conocer a Jesús. Y hemos encontrado ahora una dimensión muy humana cuando invita a sus amigos para ir a descansar. Pero también es consciente de que cuando hay necesidades humanas, el descanso humano queda relegado en un segundo término, porque hay que atender la necesidad de los hermanos. Y entonces se termina la idea de la vacación, la idea del descanso. El descanso va a ser trabajar más, sabiendo que el descanso verdadero va a venir después, cuando nos llame el Señor y estemos a su lado. No estemos pensando que vamos a tener como retribución un descanso aquí en la tierra, que hemos dicho ya por tercera vez que en esta vocación no hay vacación. Si somos verdaderos cristianos, obedecer al Señor, que siempre anduvo trabajando, pero también orando. No olvidar esta dimensión doble, oración más acción. Eso nos lleva a la verdadera liberación. Y con estas ideas, pues, y sabiendo que hemos conocido un poco más al Señor, que es la intención de San Marcos, clarificar esa identidad del Maestro, quién es Él, y sabiendo que Él sigue preparándonos para que trabajemos por su reino, debemos ser humildes de dejarnos enseñar, de dejarnos educar, de dejarnos moldear por el Señor, para que seamos buenos misioneros, buenos evangelizadores, hablar de Él ahí donde estemos, en nuestro hogar, en nuestros trabajos, en nuestro vecindario, en la iglesia, en cualquier sitio. Ser luz del Señor, ser presencia del Señor. Esto es importante. Sí, con estas ideas vamos a hacer la oración y pedimos al Señor que nos dé la fortaleza y la humildad necesaria para dejarnos enseñar por Él. Iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias, Padre Santo, por estar educándonos siempre, enseñándonos siempre tu amor, por invitarnos a predicar tu palabra y sobre todo a vivirla y así poderla transmitir también a los demás. No podemos dar lo que no tenemos. Que seamos humildes servidores tuyos, que al final podamos decir: no soy más que un humilde servidor tuyo, sin ti no puedo hacer nada. Hazme instrumento de tu amor y de tu paz, como decía tu hijo Francisco. Hazme instrumento de tu amor. Y donde haya odio, yo lleve amor. Donde haya incomprensión, yo lleve comprensión. Donde haya guerra, yo lleve paz. Donde haya oscuridad, yo lleve luz. Ayúdanos, Señor, para ser misioneros tuyos, evangelizadores tuyos, y el reino se empezará a vivir entre nosotros. Que el mundo vaya dejando las ideas de guerras, de odios, de rencores, para que se llene de tu presencia y de tu Santo Espíritu. Te lo pedimos, Padre, por el Cristo mismo, tu Hijo amado, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y de Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues gracias por la compañía, gracias a todos los que nos escucharon. Esperemos que mañana pasado que lo subamos en YouTube, lo compartan con sus amigos, familiares. Y el próximo lunes, primero Dios, como decíamos, nos vemos con otro cafecito con San José. Buenas noches, Juan. Buenas noches, padre.
Buenas noches, noches a Gaby, todos los que nos Juanito. escucharon. Buenas noches para todos. Un saludo fraterno a quienes nos vayan a ver este video. Muchas bendiciones del Señor para ustedes. Pues nos vemos el próximo lunes, primeramente Dios, con otro cafecito con San José. Gracias. Buenas noches.